Como les digo, doctores, por favor, sus preguntitas las veremos al final para no perder el hilo de las dos clases, ¿ya? El otro tema que nos toca llevar es embarazo múltiple. Empezamos con nuestro caso clínico, paciente de 19 años de edad, cursando su primera gestación, acude al servicio de emergencia por presentar sangrado genital en escasa cantidad, color rojo rutilante, sin modificaciones cervicales, además de náuseas y vómitos en 3 oportunidades al día. Al examen físico destaca la palidez generalizada y datos de deshidratación en esta paciente. Hemoglobina en los laboratorios, 8 gramos sobre decilitro, tendente la paciente a tener hipocalemia e hiponatremia. Se le realiza la ecografía ginecológica transvaginal y se ven dos sacos gestacionales de 15 milímetros cada uno de ellos. La paciente es estudiante. Vayan pensando de a poquito qué implicancias podemos tener con esta paciente. Obviamente, volvemos a charlarlo después. Bien, el embarazo múltiple corresponde al 1 al 2% de todos los embarazos y esta epidemiología depende de la cigosidad y corionicidad, ¿ya? Es muy raro ver embarazos gemelares, pero los embarazos gemelares dicigotos tienen una frecuencia mayor, nos representan el 2 tercios de todos los embarazos gemelares en relación a los embarazos gemelares monocigotos. ¿Qué significa desde un principio la palabra dicigoto? Es que está producido por dos óvulos fecundados, o sea, ha habido dos sacos, va a ser que se llama bicorial biamniótico, porque son dos óvulos fecundados. Mientras que en un óvulo, un solo óvulo fecundado, y que por partición celular, dependiendo del día, se duplique o sea, hay una partición y cada uno haga una cigosidad independiente, se van a llamar monocigotos, ¿ya? Los dicigotos tienen una tendencia mayor en tratamientos de fertilidad. Se ha visto que la raza negra es un factor también importante. Las pacientes que ya tuvieron un embarazo gemelar dicigoto tienen más chance probablemente de hacer un embarazo gemelar en el siguiente embarazo. Y justamente dice la bibliografía que es de vital importancia dar la característica de cigosidad de un embarazo gemelar porque los que son monocigotos tienen mucho más chance de hacer patología durante la gestación y durante la resolución también de la gestación. Ambos pueden también clasificarse por la placenta, entre comillas, en coriales, es decir, como si tuvieran dos placentas, o monocoriales, si fuera una sola placenta. Dentro de los embarazos gemelares monocigotos, si la partición celular fue durante los primeros 3 días, del 1 al 3, son embarazos que van a ser bicoriales biamnióticos, es decir, cada uno va a tener su saco gestacional y cada uno va a tener, entre comillas, su placenta. Si la partición celular está entre el 4 al octavo día, vamos a tener un embarazo monocorial y biamniótico, es decir, solo hay una sola placenta, pero cada uno tiene su saco gestacional. Si la partición celular ya ocurre entre el día 8 al día 12, vamos a tener un embarazo monocorial monoamniótico, ¿no? Solo hay un saco gestacional y solo hay una placenta. Si se presentara la división celular después del día, o sea, en el 13 para adelante, vamos a tener un embarazo siameses o embarazos que van a estar unidos, entre comillas. Es el 1% de presentación, pero que se llama, es importante porque este tipo de embarazos pueden ser de bastante complejidad. El que sea monocorial, ¿no? Por eso la cigosidad es importante, porque los monocoriales tienen una tendencia a ser más problemas, inicialmente por comunicación vascular. Al haber solo una placenta, a pesar de que puedan haber dos sacos gestacionales, los productos comparten la filtración que tiene solo la placenta y que se llama, pueden ocurrir en momentos anastomosis entre uno y otro
Por ende, hay una comunicación vascular que la mayor parte de las veces puede ser tolerada entre los dos. Puede haber una comunicación fisiológica, pero entre un 15% de pacientes hay una irrupción de esta comunicación vascular, por lo cual ocurre el síndrome de transfusión fetal, ¿no? Otro detalle está en la alteración por la distribución que pueda tener la placenta. Un producto puede consumir más placenta que el otro producto, ¿no? Es un reparto placentario anormal. A esto se le conoce como restricción de crecimiento intrauterino selectivo. Un producto ya de por sí puede tener menor porcentaje de placenta para que el producto ya de por sí haga restricción de su crecimiento. Y también se ha demostrado, porque ya que la alteración en un embarazo monocigoto, que se llama, tiene tendencia a la malformación, porque pueden haber mayores defectos genéticos, inclusive de ambos productos, ¿no? Estos detalles son importantes en función al periodo patológico del embarazo gemelar. Hay que tener en cuenta de que es muy importante realizar la datación de ese embarazo gemelar y de una buena vez ver su corionicidad a tempranas edades estacionales. La primera ecografía debería realizarse entre la 11 y 13,6 porque además de ver si hay alteraciones morfológicas para el producto o genéticas y cromosómicas ya inicialmente, también nos da los datos importantes para la corionicidad. Como decir, el lugar de placentación, si hay dos placentas, lo más probable es que es pues bicorial. Si ya existe el signo de lambda, ¿no? Aquí podemos ver, no es un dato muy, ¿cómo se le dice? Perpendicular, porque el dato de la T es más para monocorial y el signo de lambda es para bicorial. La membrana interfetal, si mientras es más delgadita, más chance a monocorial. Si la membrana fuera más gruesa, mayor a 2 milímetros, perdón, tendría que ser bicorial. Y lo otro está en la cigosidad, ¿no? Sexual, porque si un producto fuera de sexo masculino y el otro femenino, lo más probable es que es bicorial. Lo más probable, ¿no? Porque los monocoriales tienen más tendencia a ser, bueno, en realidad la tendencia es que van a ser del mismo sexo. Entonces, es bien importante realizar el diagnóstico ecográfico en este tipo de pacientes y se puede corroborar el diagnóstico que se llama en función al Doppler de la placenta cuando las pacientes están entre 20 a 26 semanas de embarazo. ¿Qué complicaciones pueden haber? A la mamá es más tendente a que haga anemia, más tendencia de preeclampsia, mayor chance de desprendimiento prematuro de placenta inserta, mayor chance de hiperemesis gravídica, hígado graso y hemorragia posparto por sobredistensión del útero. Y en relación al producto, la primera complicación y la más importante está en función a la prematuridad, ¿no? Son productos que por tendencia tienden a ser prematuros, que se llama por justamente la sobredistensión uterina. Si ya con el capítulo anterior veíamos de que un producto lo consideramos macrosómico con 4.000 para arriba, dos productos de 2.000 gramos ya prácticamente hacen eso, ¿no? Mayor chance de restricción intrauterina, especialmente la selectiva, mayor chance de insuficiencia placentaria, que este es uno de los principales detalles para la prematuridad también, mayores chances de óbito fetal y mayores chances de la secuencia TRAP, que es una malformación importante o se llama también feto acardio, que lo vamos a ver prácticamente con la última diapositiva. Dentro de las complicaciones fetales, una de las primordiales, aunque es de baja frecuencia, es la transfusión feto-fetal. Esta es una alteración muy importante porque no solo va a afectar al producto donante, sino también al receptor. ¿De qué depende la transfusión feto-fetal? Primordialmente de la corionicidad. Por eso es que la ecografía es muy importante para tener la sospecha y en la ecografía de las 20 a 24 semanas para el diagnóstico establecido de síndrome de transfusión feto-fetal. Otro detalle importante es la cantidad de líquido amniótico. El producto donante tiene la característica de tener oligohidramnios, puede tener la vejiga replesionada y que se llama, mientras que el producto receptor tiene más chance de hacer polidramnios
tiene más chance de estar colapsada, esa vejiga está bastante aperturada. Y otro también está en función al Doppler. Y nos interesa mucho el Doppler en obstetricia de la arteria umbilical y la arteria cerebral media, ¿no? Son detalles muy importantes. Inclusive dice la discordancia entre un producto y el otro de 25% ya tendría que ser sugerente para pedir mm, algo que sea más minuciosa la ecografía en función al líquido amniótico y al Doppler. Sabemos bastante bien que la fisiopatología está en función a la nostomosis que va a tener esa placenta, que puede ser arterioarterial, venovenosa o que puede ser arteriovenosa. Esta última, dice la bibliografía, es entre comillas un tanto más fisiológica. Estas dos tienden a ser un poco más patológicas por el intercambio gaseoso. Para el tratamiento de este síndrome deberíamos realizar amniodrenajes seriados por punción percutánea bajo ecografía guiada o lo que hay la resolución del cuadro la mayor parte de las veces es una fetoscopía mediante una cirugía láser, ¿no? Para restituir estas anastomosis aberrantes. De todos modos, en toda paciente con ya sea amniodrenaje o fetoscopía, deberíamos realizar Doppler fetal sí o sí para el seguimiento. La clasificación de la transfusión feto-fetal está en función a lo que esté comprometido. En un estadio 1 solo hay alteración del líquido amniótico. En un estadio 2 además hay alteraciones del tamaño vesical de los productos. En estadio 3 alteración del flujo Doppler. Alteración de estadio 4 que uno de los productos ya tenga hidrops fetal, que es más frecuente en el producto receptor, pero el donante después también puede producir por un estado paradójico. Y en el estadio 5 ya cuando se diagnostica un óbito fetal. Que aparte de este último detalle, el óbito fetal de un producto en las primeras edades gestacionales puede producir un embarazo evanescente que no tendría que comprometer al producto B, digamos. Pero si el óbito fetal se produce en edades gestacionales un tanto más altas, va a repercutir severamente en el producto. Puede haber datos de hipotensión, puede haber una anemia en ese producto, ¿no? Es bien importante tener en cuenta este detalle. Dentro de las complicaciones del embarazo, primero tenemos que tener en cuenta en función a los siameses, que pueden haber siameses. Lo más frecuente es que estén unidos por el tórax, a estos se llaman toracópagos. Luego puede ser en función al abdomen en onfalópagos, pueden en función a la vía urinaria piópagos, isquiópagos y craniópagos, ¿no? Estos tres últimos tienen, entre comillas, peores factores. Los dos primeros pueden tener resolución quirúrgica. Los piópagos también pueden tener resolución quirúrgica, pero estos tres, entre comillas, son de difícil manejo y casi no pueden resolverse de manera quirúrgica. Y la otra complicación muy importante es el síndrome TRAP, que es una malformación de uno de los productos, por eso se le llama producto acardio, porque es una malformación muy connotada donde las extremidades superiores, tórax y la cabeza no existen. Prácticamente solo se forma un poquitito de extremidades inferiores y parte del abdomen. Entonces, el producto que está normal, entre comillas, se encarga de sintetizar todo por los dos, entre comillas. Es mal pronóstico porque este producto va a producir hidrops fetal, va a producir insuficiencia cardíaca, alteraciones en su Doppler, ¿no? Pero si se resolviera el tratamiento, si hiciera un tratamiento oportuno, puede salir adelante ese producto. ¿En qué consiste el tratamiento de estos productos? La oclusión del cordón mediante fetoscopía o la oclusión del vaso principal, ¿no? Para que el producto ya no le pase al gemelo acardio. ¿Cómo debería ser la culminación de un embarazo? Primordialmente está en función a la corionicidad. Embarazos bicoriales biamnióticos pueden llegar a parto inclusive si ambos estuvieran de presentación cefálica, ¿no? Pero ya es bicorial, digo, monocorial biamniótico, tal vez la interrupción de la gestación debería realizarse entre las 36 y 38 semanas.
Mientras los embarazos monocoriales monoamnióticos para prevenir justamente las complicaciones, porque estos tienen tendencia más, están entre las 34 a 36 semanas de embarazo, ¿no? Tienen que ser, entre comillas, un poquitito más prematuros. Por ende, en los embarazos gemelares es muy tendente realizar la maduración pulmonar. Desde el punto de vista de la vía de culminación, cuando los dos productos son encefálica, pueden terminar en parto. Si el segundo fuera en podálica, puede realizarse la extracción del producto, teniendo en cuenta de que no debería haber un espacio mayor de 15, que se llama minutos, para que no haya afectación del otro producto. Si el producto estuviera en transversa, si hay las condiciones, se podría realizar versión. Si no, lo ideal es terminar por cesárea. Y el otro detalle está en que si la paciente tiene factores de riesgo como patología obstétrica, preeclampsia, ruptura prematura de membranas con posibilidad de coriamionitis, o ya la paciente tuviera cesárea previa, lo ideal sería interrumpir ese embarazo por cesárea. Bueno, veamos nuestro caso clínico de nuevo. Tengo una paciente de 19 años de edad cursando su primera gestación. Acude al servicio de emergencia por presentar sangrado genital en escasa cantidad, color rojo rutilante, sin modificaciones cervicales, además de náuseas y vómitos en 3 oportunidades al día. Está con palidez generalizada y datos de deshidratación. Hay una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro, los electrolitos tendencia de hipocalemia e hiponatremia. Hay dos sacos gestacionales de 15 milímetros cada uno, aún no se ven embriones y que se llama la paciente es estudiante. ¿Qué opino? Muy bien, hiperemesis gravídica por embarazo múltiple. Me agrada bastante esta respuesta. Lo que llama la atención hacia la hiperemesis, ojo, es la alteración de electrolitos, ¿no? Cumpliendo el capítulo que vimos de control prenatal, si no me equivoco, y de fisiología materna. También hay datos de anemia y está marcado en esta paciente. Dos situaciones que son frecuentes en aquellas pacientes con embarazo gemelar, entre comillas. ¿Podríamos diagnosticar alguna complicación fetal o de los dos productos ya en este preciso instante? ¿Qué opinan? Bueno, la edad gestacional no nos permite, que se llama, valorar la ecografía. O sea, si hiciéramos la ecografía, no nos permitiría valorar la corionicidad todavía de este tipo de embarazos, ¿no? Tendríamos que hacer una espera prudencial. Alguien dice el embarazo en embrionado. Ya sabemos que el punto de corte de su biografía son los 35 milímetros, entonces probablemente pueda ser, pero tengo que esperarle. Tendría que repetir la ecografía entre 1 y 2 semanas. Bien, doctores, nos preparamos ahora para las preguntitas en función de embarazo gemelar. ¿Cuál factor ha contribuido más al aumento sostenido de los embarazos múltiples en las últimas décadas? El suplemento de ácido fólico, el uso de métodos anticonceptivos orales, las técnicas de reproducción asistida, la radiación o la edad materna avanzada. Sí, las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Las inducciones de ovulación y la transferencia de embriones aumentan la tasa de gestaciones múltiples, tanto para procedimientos de baja y alta complejidad, mayor chance del gemelar. ¿Cuál es la característica que se presenta en gemelos dicigotos?
Que sea monocorial monoamniótico, monocorial biamniótico, bicorial biamniótico, bicorial monoamniótico o que sean siameses. Los dicigotos por naturaleza, como son dos óvulos fecundados, sí o sí van a ser bicoriales biamnióticos, ¿no? Los dicigotos son siempre bicoriales biamnióticos por su origen en dos óvulos fecundados, ¿no? Lo mismo. La cronicidad en gemelos monocigotos se define primordialmente por el momento del clivaje. ¿Qué periodo origina gemelos monocoriales biamnióticos? Cuando la fecundación fue, digo, la posfecundación al 1 a 3 días, 4 a 8, 9 a 12, mayor a los 12 días de posfecundación o en cualquier momento de la posfecundación, para que sean monocoriales biamnióticos. Entre los 4 a 8 días post-fecundación, ¿no? El clivaje en esos días produce una placenta compartida con dos sacos amnióticos, ¿no? Pero una sola placenta. Por eso es que es monocorial biamniótico. ¿Cuál signo ecográfico es de bicorialidad en el primer trimestre? El signo de la T, la membrana delgada, una sola placenta, el signo de lambda o la ausencia de membrana interfetal. Y sí, el signo de lambda, ¿no? Que no sea perpendicular, que no haya 90 grados. Los 90 grados es el signo de la T. La cuña coriónica entre las membranas en forma de lambda es característico de la gestación bicorial. ¿Qué complicación es característica de las gestaciones monocoriales, polidramios, placenta previa, diabetes gestacional, macrosomía fetal o el síndrome de transfusión feto-fetal? La transfusión, del síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Las anastomosis vasculares placentarias interfetales predisponen al síndrome de transfusión feto-fetal en embarazos monocoriales. ¿Qué complicación materna es más frecuente en el embarazo múltiple? Anemia ferropénica, trombosis venosa profunda universal, pielonefritis, desprendimiento prematuro de placenta inserta o trombocitopenia inmune. Y ahí pueden haber hasta tres complicaciones maternas, ¿eh? Pero la más frecuente, o sea, cuando decimos la más frecuente, es la anemia, porque la embarazada gemelar aumentan los requerimientos de hierro y el volumen plasmático, favoreciendo anemia en las pacientes con embarazo múltiple, ¿no? Que es bien característico inclusive de nuestro caso clínico. Particularmente, doctores, esta bibliografía refiere de que es un factor de riesgo al desprendimiento prematuro de placenta inserta, pero entre comillas es más bien más frecuente la placenta previa.
¿Cuál de las siguientes aumenta con el embarazo gemelar? El riesgo de preeclampsia, riesgo de placenta creta, riesgo de embarazo previa, riesgo de desprendimiento prematuro de placenta normo incerta o riesgo de inmunización RH. La respuesta es el riesgo primordial de preeclampsia. Las pacientes con embarazo gemelar tienen más chance de hacer preeclampsia. Al igual que la patología previa, tienen más chance de hacer preeclampsia las pacientes con diabetes gestacional. Es por ese motivo que para preeclampsia de factores de riesgo de alto grado es el embarazo gemelar y la diabetes gestacional. La preeclampsia es más frecuente, más precoz y más severa en gestaciones múltiples, especialmente de orden alto. En embarazos monocoriales biamnióticos, ¿qué control seriado es clave para pesquisar síndrome de transfusión feto-fetal, perfil biofísico en la semana 12, Doppler de arteria uterina, cervicometría cada 2 semanas, electrolitos en sangre o diferencias de líquidos amnióticos entre sacos? Bien, la mayoría está colocando Doppler de arteria uterina, pero en realidad para el Doppler tiene que ser arteria umbilical, doctores. Por lo tanto, en esta está en función a la diferencia de líquido amniótico entre sacos, ¿no? El desequilibrio oligopolidramnios entre fetos sugiere síndrome de transfusión feto-fetal. La repercusión tiene que ser en los productos en función al Doppler, no a la mamá. En el episodio que tengamos de preeclampsia o trastornos hipertensivos, ahí el Doppler de la arteria uterina es más importante. ¿Cuál es la complicación neurológica más temida en monocoriales tras óbito en un gemelo in útero? Hidrocefalia del sobreviviente inmediato, hemorragia intraventricular, isquemia cerebral del cogemelo, microcefalia del donante, epilepsia o mielomeningocele en el receptor. La complicación es hemorragia intraventricular e isquemia cerebral del cogemelo, ¿no? Hemos visto produce hipotensión, especialmente en el producto y anemia. Las anastomosis permiten descompensación hemodinámica aguda con lesión cerebral del gemelo vivo. ¿Cuál es la principal causa de hemorragia posparto en embarazo múltiple? Placenta previa, acretismo placentario, retención de lóbulos accesorios, atonía uterina o el desgarro cervical. La atonía uterina. El útero distendido por múltiples gestaciones retracciona peor predisponiendo a hemorragia. E inclusive en pacientes con embarazo, con diabetes gestacional y que tengan polidramios, también es un factor de riesgo para la tonía uterina.
En un embarazo monocorial monoamniótico no complicado, ¿cuándo se recomienda finalizar la gestación? 31 a 32 semanas, 33, 34, 35, 36, 37, 38 o 39 semanas. En embarazos monocoriales monoamnióticos, el riesgo de enlazamiento de los cordones justifica la finalización entre las semanas 33 a 34 con maduración pulmonar previa. Pero tal vez si vemos, ¿no? En la respuesta de acá dice, ¿no? Si están los cordones enlazados, pero si no fuera no complicado, tal vez sí le puedo dar la cobertura con 35 a 36 semanas, ¿ya? Pondremos como que puede haber dos respuestas entre C y B. ¿Qué complicación es característica de las anastomosis arteriovenosas en gemelos monocoriales? Secuencia de anemia policitemia, ruptura prematura de membranas, desprendimiento de placenta, acretismo placentario o placenta previa. La secuencia anemia policitemia, que es prácticamente decirle el síndrome de transfusión feto-fetal. La anastomosis arteriovenosas lentas permiten el paso crónico de sangre de un feto a otro, generando anemia en uno y policitemia en el otro. ¿Qué complicación fetal se asocia al gemelo receptor en el síndrome de transfusión feto-fetal? Anemia, hipotensión, insuficiencia cardíaca, oligohidramnios o hipoplasia pulmonar. Ojo que dice receptor por si acaso, doctores. Receptor es el que está recibiendo. Por eso es que entre comillas no puede ser oligohidramnios para los que estaban colocando D. Y cuando es receptor, bueno, ya creo que se reivindicaron de sus respuestas, sí va a presentar insuficiencia cardíaca. El gemelo receptor desarrolla una sobrecarga circulatoria y cardiomegalia debido al exceso de volumen sanguíneo del recibido. Una sola palabrita a veces pueden modificar toda la respuesta, doctores. ¿Cuál es el manejo de elección en el síndrome de transfusión feto-fetal grave, amniocentesis, cesárea, maduración pulmonar, tocolíticos o coagulación láser de las anastomosis? Bueno, según su bibliografía, es la fetoscopía, ¿no? Con coagulación láser de las anastomosis. La coagulación selectiva de las anastomosis corrige el desequilibrio hemodinámico entre ambos fetos y mejora la supervivencia. ¿Qué tipo de suplemento nutricional se recomienda en embarazos múltiples? Magnesio,
zinc, glucosa, hierro y ácido fólico o betacarotenos. Si teníamos en cuenta que la principal complicación materna del embarazo es anemia del gemelar en la mamá, ¿no? Por eso es que las mamás necesitan más hierro y ácido fólico. El aumento de la masa eritrocitaria y las demandas fetales requieren dosis un poquito más altas de hierro y ácido fólico. Inclusive dice del ácido fólico hasta 4 miligramos pueden llegar, ¿no? De recibir ácido fólico. ¿Qué hallazgo confirma la disigosis fetal? Que sean de igual sexo, de diferente sexo, que haya solo una placenta, una membrana delgada o el factor de polidramios. El que sea disigosis significa que sea disigoto, ¿no? Y sí, que tengan de diferente sexo. Ahí o sí sé que son bicoriales biamnióticos. La diferencia de sexo solo ocurre cuando hay dos óvulos fecundados distintos, confirmando la disigosis. ¿Qué tipo de parto se recomienda en un embarazo gemelar con primero cefálico y el segundo podálico con menos de 1500 gramos? Versión externa, parto vaginal, conducta expectante, forceps o cesárea. En esta pregunta, quien está, entre comillas, dando el parámetro es el peso del segundo producto, porque con 1500 vamos a ver en el capítulo de amenaza de parto prematuro, esa calota, ese cerebro de ese producto está totalmente inmadura, ¿no? Por lo tanto, aquí hay factor de riesgo, como lo dice en la bibliografía, y si hay factor de riesgo, ¿cómo debe terminar ese embarazo? Mediante cesárea. El bajo peso del segundo producto en podálica aumenta el riesgo de retención y trauma durante el tracto vaginal. Por lo tanto, sí, cesárea habría que hacerle en este producto, porque hay factor de riesgo. Bueno, doctores, les agradezco mucho su atención. Ahora sí, yo estoy listo para todas las preguntas que quieran.